Me pidieron que me dé unos 20 segundos para dar oportunidad a que todo el mundo se acomode. Bueno, pues ahora sí. Les quiero compartir un documento, algo que hemos estado trabajando con respecto a este nuevo programa Mercomuna. Esta semana, como ustedes saben, el gobierno de la Ciudad de México anunció que el gobierno y las diferentes alcaldías estarán entregando vales a las personas que son beneficiarias del programa de Liconza con motivo como programa emergente, producto del coronavirus COVID-19, a través de este programa denominado Mercomuna. La finalidad del programa la conocemos, es apoyar a las familias para que puedan adquirir bienes de la canasta básica a través de estos vales que serán entregados por las alcaldías de manera quincenal durante 6 semanas, siendo válidos en negocios distintos de la demarcación que fuera quien haya entregado estos vales. Y se prevé que las alcaldías van a estar otorgando a este proyecto prácticamente 500 millones de pesos para beneficiar a estas familias. También es conocido que solamente 14 de 16 alcaldías están en este momento participando en el programa, a excepción de Venustiano Carranza y de Benito Juárez, ya que ellos presentaron con antelación programas acordes a la realidad de su propia demarcación y no como este, que es un modelo genérico. Aunque se nos dice que este programa tiene la intención de hacer un poco más llevadera esta época de incertidumbre económica, nos preocupan algunos detalles de la propia implementación. En primer lugar, creemos que existe falta de claridad y certeza jurídica en la entrega de los vales, ya que hasta este momento no existe una publicación oficial en donde se aclaren las reglas de operación de este programa. Esto no es algo menor, ya que estas reglas nos dan la certeza jurídica para que los recursos y apoyos no se destinen de manera discrecional, como ha empezado a ser tradición en esta administración. Se ha comentado hasta ahora que a través de los padrones de beneficiarios de Liconza sería entrega de este tipo de vales. Sin embargo, al no haber una homologación en los criterios, cada una de las alcaldías estará definiendo y está definiendo el procedimiento y la documentación que necesita para acceder a dicho beneficio, lo que origina no solamente un desorden en la designación de los recursos, sin contar en que no se tendría un parámetro claro para evaluar o validar este programa en las próximas 6 semanas y su eficiencia, y saber si no solamente pulverizamos el gasto. Aún así, ya sabemos que el día de ayer inició la alcaldía de Iztapalapa. Hoy también ya lo anunció la alcaldía de Álvaro Obregón, incluso hizo referencia a que ya estaría entregando a 29,000 familias. También tenemos los casos claros donde Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón anunciaron la emisión de los Hidalgos y de los Obregones respectivamente, que son su figura particular para representar estos vales con diferentes denominaciones que hará cada una de las alcaldías. Iztacalco, por ejemplo, ya dijo con claridad que estarán integrándose a este programa 549 comercios. No conocemos cuáles son los criterios para la definición de estos 549 o si hubo un registro previo. Hay quienes decidieron complementar estos programas con despensas, por ejemplo, o bien solicitar una serie de documentación adicional, como es el caso de Gustavo Madero, que está solicitando una identificación oficial más el comprobante de domicilio, o bien aquí mismo en Miguel Hidalgo, donde adicionan a estos requerimientos de documentos la CURP. Lo anterior preocupa en razón de que al involucrar a un ente como Liconza, debería de bastar con acreditarse como beneficiario del programa de abasto social de leche y no darle cargas administrativas a las y los ciudadanos en estos tiempos tan complicados como lo es recabar y entregar documentación o copias fotostáticas de la misma, procedimiento que ya fue previamente realizado por Liconza y por el equipo de trabajadores sociales de Liconza.
¿Para qué estamos duplicando estos ejercicios o estos requerimientos de documentación? Si es así, entonces, ¿para qué trabajar con los padrones del ICONSA? Pareciera ser ocioso. Simplemente no tiene, insisto, caso duplicar estos trámites. Hay que destacar que para las familias que reciben la tarjeta del ICONSA, este beneficio, fueron previamente identificadas mediante visitas domiciliarias y con una serie de entrevistas en el sitio, en su domicilio. A la vez, quiero también decirles que hay criterios específicos que en el programa no se consideran, y les doy un ejemplo. El ICONSA no es igual la cantidad de litros que se le otorga a una familia de 2 integrantes que a una familia de 4, de 6. Para que se den una idea, por ejemplo, la familia que tiene 5 integrantes recibe 20 litros de leche. Los que tienen más de 6 reciben 24. Pero si hay una familia de 2 integrantes, reciben 8 litros de leche. Esto es porque es un programa diseñado precisamente para entender la particularidad de estas familias y sus requerimientos, a diferencia de lo que hoy estamos viendo con una entrega homologada y de una cantidad específica cada 15 días, sin importar las condiciones particulares. Es una pena, que también quiero decirlo, porque el trabajo que se hace en una dependencia como LICONSA se está desaprovechando. Debemos resaltar que la operación de los programas debe de ser cuidado de manera responsable. Recordemos, por ejemplo, el caos originado, ustedes se acordarán, por la entrega de las pantallas planas del expresidente Enrique Peña Nieto, donde sobre pretexto del apagón analógico se empezaron a repartir pantallas. En algunos casos hubo personas que recibieron 2 o 3 y hubo otras que no fueron beneficiadas simple y sencillamente porque no estuvieron en la posibilidad o en la condición de cumplir los requisitos que en ese momento establecía el gobierno federal. Lo que el gobierno debe de estar buscando, y esto es primordial, es hacer uso de las nuevas tecnologías para facilitar a las personas el acceso a programas emergentes como este, evitando en la medida de lo posible una exposición innecesaria. Precisamente para eso está la Agencia de Innovación Digital. Hoy la agencia se ha dedicado, por ejemplo, a hacer el programa en el que los servidores públicos estarán dispuestos a donar su sueldo, pero no está generando una plataforma homogénea para las alcaldías donde tanto negocios como demandantes de este apoyo puedan registrarse o puedan dejar constancia o se lleve el control de las entregas como debe de ser, apegado a la ley. Por ejemplo, algo que se mencionó recientemente, el día de ayer, Magdalena Contreras anunciaba que en su explanada, en un horario corto, limitado, durante el transcurso de la mañana del día de hoy, se estaría recibiendo a las empresas para su registro. ¿Cómo es posible que una alcaldía está solicitando a la explanada en un horario con estas condiciones cuando la jefa de gobierno nos acaba de decir que no debemos de tener reuniones de más de 25 personas? Pareciera ser que estamos contraviniendo esta instrucción y generando condiciones para no respetar esta sana distancia. Aunado a lo anterior, existe una preocupación de cómo se está planteando la participación del ICONSA, ya que el propio aviso de privacidad del padrón de beneficiarios prohíbe la transmisión de datos personales, previendo una causal de excepción en los casos en que una autoridad competente lo requiera de manera fundada y motivada, sin contar que no hay certeza en cuanto a la designación y marco jurídico que funde y motive los convenios de colaboración que se celebran con el comerciante o sujeto con derecho para que pueda respaldar que llevó a cabo el canje de estos vales por mercancía y no se preste a la simulación que pueda representar un quebranto a las arcas del Estado o un daño patrimonial por parte de los funcionarios públicos que operen el programa. Así las cosas, es así que realizamos un exhorto a la jefa de gobierno de la ciudad para clarificar de manera urgente
y dar orden a la operación del programa emergente Mercomuna, priorizando la homologación de criterios que no expongan innecesariamente a los beneficiarios o a los comerciantes. Hacer públicos los convenios de colaboración entre el ICONSA y las alcaldías que se han estado firmando y que desconocemos. También exhortamos a la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México a que acompañen este proceso administrativo a fin de garantizar la correcta implementación del programa. No olvidemos que estamos hablando de 500 millones de pesos en 6 semanas. Recordemos, es responsabilidad de todas y todos garantizar la salud de las personas, por lo que les reiteramos el llamado a continuar con las medidas de seguridad necesarias por el bien de la ciudadanía y combatir la desinformación. Y pues por mi parte sería todo. Estaría esperando si alguien tiene alguna duda o pregunta que realizar. Hay algunas preguntas, te las digo. ¿Cuáles son los requisitos que pide el ICONSA para entrar al programa? Liconsa es muy clara, no solamente en estas entrevistas, sino que hace una desagregación tanto de las personas que tienen algún tipo de enfermedad como de las mujeres que están embarazadas o en lactancia, o bien de familias que se inscriben al programa y le solicitan una identificación, el comprobante de domicilio, acta de nacimiento y CURP. Y también un requisito adicional es la famosa tarjeta de bienestar. Y en el caso de las mujeres embarazadas, el dictamen médico, el documento de su médico, o bien de aquellas que están en lactancia, donde se adiciona las actas de nacimiento de los hijos para acreditar que la familia está creciendo. En el caso de las personas que tienen alguna discapacidad o enfermedad, también se solicita se acredite mediante una constancia médica. Siguiente pregunta. ¿Existen medidas de seguridad para que no se falsifiquen los vales? No las conocemos, no sabemos si existen o no. Ese es un tema porque ¿qué sucedería si se empiezan a entregar más vales de los que se tiene la capacidad económica de respaldar por parte de los gobiernos locales? O bien si hubiese algún tipo de duplicados de estos, o sea, alguien que haga un fraude, pues, ¿no? Entonces, sí sería importante que las alcaldías nos acrediten cuáles son las medidas de seguridad que están utilizando para este tipo de vales y que los comerciantes no se vayan a quedar con la expectativa de el reembolso o el canje de estos vales sin que se tenga el recurso para cubrirlos. ¿De dónde saldrá el recurso para cubrir este programa emergente? ¿Se afectará alguna actividad o programa? No lo sabemos tampoco, eso no nos lo han aclarado los alcaldes. Necesariamente estarán teniendo que hacer modificaciones a su presupuesto y ajustarlo para que se pueda destinar este recurso a cubrir el programa. Sin embargo, sí quiero enfatizar, y qué bueno que lo preguntan, es importante que se aclare a efecto de que no se afecten otro tipo de programas prioritarios o bien programas sociales que ya estén funcionando y que después no tengan con qué solventarse. ¿Qué significa abrir el padrón del ICONSA para este tipo de programas? ¿Considera que esta repartición de despensas tiene tintes electorales? Y quiero aclarar que la expresión de abrir el padrón del ICONSA es una expresión que se utilizó por parte de los servidores públicos en la conferencia de prensa. Y eso es lo que quisiéramos que nos aclararan. O sea, se les está entregando en físico el padrón del ICONSA con los datos personales de todos los beneficiarios a los alcaldes. O bien la entrega tendría que ser, yo entendería que tendría que ser en las propias lecherías para que a efecto de que los propios servidores públicos que son trabajadores sociales del ICONSA sean los que administren la información. Esto es un dato que nos tiene que aclarar y que tendría que aclarar precisamente estas reglas de operación de las que estamos hablando. Y si me preguntas si puede tener un tinte electoral, por supuesto que sí. No lo dudaría. Con un mal manejo de la información en un momento de crisis como esta puede prestarse a otro tipo de acciones. ¿Mercomuna podría considerarse un programa político favorecedor a Morena? ¿Cree que se malutilicen los documentos y datos que entreguen los interesados?
¿Tiene impacto económico este programa para mitigar el programa de la crisis económica que se enfrenta en la emergencia sanitaria? A ver, voy a ir por la primer parte de la pregunta. ¿Me la repites nada más para...? ¿Mercomuna podría considerarse un programa político favorecedor a Morena? Desde mi punto de vista personal, yo considero que sí. Para mí es como muy claro que ante... A ver, llevamos muchas semanas solicitando que tomen acciones en beneficio de los microempresarios. Y esta acción, esta en particular, con el tinte o con las características que tiene, se presenta justamente cuando Morena aparece con solamente 18 puntos de aprobación en las encuestas. Pues necesariamente para mí es imposible no hacer esta vinculación. Entonces yo pensaría que sí. La segunda parte de la pregunta. ¿Cree que se malutilicen los documentos y datos que entreguen los interesados? Yo esperaría que no ante las circunstancias, pero no lo podemos asegurar. Precisamente por eso es que estamos pidiendo la intervención tanto de la Secretaría de la Función Pública como de la Secretaría de la Contraloría para que se le dé el seguimiento administrativo necesario. Y también, a ver, en la medida en la que transparentemos esta información, los ciudadanos podrán saber si ellos están registrados como que recibieron o no estos vales. ¿Tiene impacto económico este programa para mitigar el programa, me imagino que es el problema, de la crisis económica que se enfrenta ante la emergencia sanitaria? Mira, indiscutiblemente ayuda al comercio local. Sin embargo, lo que estamos haciendo es pulverizar el gasto y no estamos generando condiciones para que los empleos existentes se mantengan. O sea, no solamente se trata de generar un ingreso a la panadería esa panadería tiene muchos gastos corrientes, no sabemos siquiera si esto sea suficiente porque nadie nos puede decir cuál es el alcance del programa. Por eso hablamos de la necesidad de medirlo al término de las 6 semanas. Dado que en el programa se permite que cada alcaldía le dé identidad, ¿no se está cayendo en actos de proselitismo y se da libertad a la promoción política de los alcaldes? ¿Se solicitará al gobierno capitalino modificar la forma en que se entreguen los apoyos para evitar aglomeraciones y respetar la sana distancia? Yo creo que en ambos casos la respuesta es sí, porque, yo no he encontrado en ninguna parte que se les esté permitiendo oficialmente es la creación de esta identidad. En eso yo no lo he visto documentado, precisamente porque no hay reglas, por eso estamos pidiendo las reglas. Ese es uno de los temas fundamentales. Y bajo el esquema de entrega, cada uno está definiendo su esquema. Si por un lado, vuelvo a lo mismo, Iztapalapa anuncia que inició ayer, ¿no? Y hoy Álvaro Obregón nos dice que va a empezar este proceso con 29,000 familias y a su vez Magdalena Contreras abre 4 horas de registro para cualquier microempresa o negocio que quiera registrarse el día de hoy en su explanada, pues te deja ver claro que sí hay un problema en cuanto a su planeación y que efectivamente estaríamos esperando un llamado de la jefa de gobierno al orden y precisamente para eso queremos las reglas. Te hago una pregunta que llega por Facebook. El tema es serio, diputada. El temor de la gente a que el que vaya a repartir el apoyo es la alcaldía de Miguel Hidalgo y el temor de mucha gente es que hagan lo que hicieron con la tarjeta de la empleadora y solo se le den a su gente más cercana o pongan condiciones como lo han hecho siempre y los beneficios se desvíen. Bueno, hoy queda claro, replanteando el problema, hoy queda claro que el beneficio es para los que ya hoy son integrantes del padrón de Liconza. Entonces, en este tenor, solamente este grupo de personas podría recibirlo. Y el planteamiento es que todos los que estén en el padrón de Liconza tendrán que recibirlo. Por lo tanto, tendríamos que hacer un llamado a los beneficiarios del programa para que ellos estén solicitándole a la alcaldía la entrega de estos vales y así tengan la certeza de pues que el procedimiento se cumplió a cabalidad. Pero reitero, precisamente por eso le pedimos las reglas a la jefa de gobierno, que se haga la publicación de las reglas de operación del programa. Una última pregunta que no tiene ya que ver con este tema, pero te preguntan de Telediario sobre si la ciudad ya está preparada para la fase 3, ¿qué propondrán para esta fase?
Yo creo que hoy la ciudadanía necesita todavía adquirir un poco más de conciencia sobre la relevancia de la fase 3. A mí me preocupa los lineamientos que se publicaron ayer precisamente para la asignación o la priorización del otorgamiento del servicio médico en los hospitales en esta fase. Si esto se saliera de lo que quisiéramos, ¿no? Del escenario que quisiéramos, porque hay una deshumanización total en el planteamiento que se hace, priorizando criterios como edad o materiales respecto al otorgamiento del servicio. Esa parte creo que hay que revisarla. Hay que revisarla con los expertos. Yo no soy experta en este tema, pero creo que hay que revisarlo con los expertos y tendremos que ver también exactamente qué implica para este gobierno la fase 3, porque la fase 3, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, podría llegar al punto de un toque de queda, y aquí se ha reiterado que no será así. Entonces creo que es importante que el gobierno nos aclare también las reglas de la fase 3. Gracias por la pregunta. Ya son todas. Bueno, pues les agradezco a todos el estar aquí, el tiempo que nos dedica, como siempre, en esta nueva modalidad de comunicación con ustedes. Espero que podamos seguir teniendo retroalimentación. Como siempre, ya saben, mi WhatsApp es el 55 41 92 86 00, por si queda alguna duda o pregunta por responder, y esto es órdenes en mis redes sociales como Gaby Salido. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Por favor, cuídense y quédense en casa.